Bueno, entonces, hay dos tipos de, os explico un poquito, hay dos tipos de miedo, que es el biológico. El miedo biológico es el de la supervivencia, ¿vale? Y hay tres tipos, el miedo biológico lleva a tres reacciones diferentes, que es ataque, huida o bloqueo, ¿vale? Y luego hay el miedo psicológico, que es estatus social o memoria. Son miedos inconscientes. Aquí entrarían lo que son también los miedos inconscientes, que a veces, que bueno, o sea, no, a veces no, siempre. Cuando es un miedo inconsciente es un miedo que te está afectando, que te está condicionando tu vida, pero que tú no sabes que está ahí. Es un miedo adquirido o heredado. A veces se pueden heredar incluso miedos de otras personas de la familia, de los ancestros. Eh, Aquí añado otra frase que también me gusta mucho, que es de un curso de milagros, que dice que el ego utiliza el cuerpo como herramienta de comparación para que tengas miedo. Y esto viene porque el miedo se basa en la comparación para poder existir. O sea, para que haya un miedo hay una comparación, siempre en relación a alguien. Y está relacionado o bien con tu vida, con tus creencias, con tu zona de confort. O sea, si no hay una comparación, no hay miedo. Cuando entramos en el miedo es porque nos comparamos con alguien, porque si no, no tendría sentido ese miedo. Entonces, es la importancia de la memoria. Para que haya miedo, tiene que haber un recuerdo que te lleve a ese miedo. El miedo es una emoción, pero para que tú tengas una emoción de miedo, antes tienes que tener un pensamiento. Es el pensamiento el que te lleva a la emoción. Entonces, si tú tienes una experiencia, tú has vivido una experiencia que te ha dado miedo, entonces, ¿qué pasa? Que tú ya tienes esa experiencia en tu mente y la tienes asociada a una emoción, que es el miedo. Por lo tanto, a partir de ahí, por comparación, todas las situaciones que vivas que te lleven a conectar con ese miedo ya pasado pero experimentado, de ahí saldrá el bloqueo, de ahí surgirá el miedo y a partir de ahí vendrá o el bloqueo o la huida o la lucha. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Perfecto. La mente inconsciente es 1000 veces más poderosa que la mente consciente. 1000 veces. O sea, os acordáis, bueno, tenéis presente, ¿verdad? Esa imagen muy conocida del iglú de hielo que sobresale en el mar, que se ve una puntita así por encima del mar y luego todo lo grande por debajo, pues eso sería la mente inconsciente lo más grande y la mente consciente lo más chiquitito. ¿Y qué controla? ¿Qué es lo que controla la mente inconsciente? Las emociones. Entonces, imaginaos la importancia de tomar conciencia de todas estas emociones que hay ahí debajo. Y sobre todo el miedo, porque es una de las emociones básicas, junto con el amor, que es la otra. Entonces, tenemos la tendencia a no expresar las emociones negativas y eso hace que queden atrapadas en el cuerpo. ¿Vale? Las emociones quedan atrapadas en el cuerpo cuando se reprimen. Y cuando se reprimen esas emociones se pueden convertir en enfermedades. La energía se desborda, se somatiza en enfermedades, por lo que podemos concluir que la base de cada enfermedad, síntoma o estrés está en las emociones. Una emoción reprimida, bloqueada en el cuerpo, a la larga se convierte en una enfermedad, en un síntoma, en un estrés. ¿Sí? Entonces, el orden es que tenemos un pensamiento, ¿vale? Incluso antes, podemos tener una experiencia.
esa experiencia nos ha llevado a tener un pensamiento con respecto a esa experiencia. Ese pensamiento nos lleva a una emoción. Esa emoción nos lleva a una reacción. Esa reacción en el cuerpo se traduce en una química corporal. Por una de las químicas, de los cambios digamos, más significativos, es que cuando te sube el cortisol, ¿vale? Eso es estrés. El estado de estrés, cuando nos sentimos estresados es por eso, porque el nivel de cortisol ha subido. Entonces, ¿qué pasa? Que esta química corporal que se da en el cuerpo, que nos lleva a ese miedo o a ese estrés, el cuerpo lo interpreta como una emergencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se da una reacción, con esa reacción se da ese cambio químico en el cuerpo. ¿Qué pasa? Que el ego entra en el sistema nervioso, junto con esa parte de la psique nuestra, que es el ego, entra en acción para defendernos, para entrar en modo defensa. ¿Qué es lo primero que hace? Aumenta el ritmo cardíaco, reprime el sistema inmunológico, porque lo que hace el ego es reprimir todo sistema del cuerpo que en ese momento no sirva, que no sea necesario que funcione. Por lo tanto, reprime el sistema inmunológico y de ahí entra la reacción de huida, defensa o bloqueo. Pero en cualquiera de las tres reacciones hay una tensión muscular. Nos tensamos, ¿vale? Y al tener esta tensión muscular se contraen las fascias. No sé si ¿conocéis lo que es el concepto de fascia o tejido conectivo? No. No, bueno. El tejido conectivo o las fascias es como una red, es como una membrana que rodea, envuelve y protege todos nuestros órganos en el cuerpo, y está todo está unido, es como una red, como si fuera, imaginaos una red de pesca, ¿sí? Pues es como Sí. si, imaginaos que todos nuestros órganos del cuerpo estuvieran envueltos como en una red de pesca y encima estuvieran los huesos y la piel. Pues es algo así, ¿vale? Para que lo entendáis mejor. Entonces, ese tejido conectivo que rodea todos nuestros órganos es un conductor de energía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos protegemos de una emoción intensa, de un miedo, de un estrés, se provoca esta contracción muscular y estas fascias, este tejido conectivo, se tensan, se adhieren y se endurecen. Y de ahí surgen muchos síntomas. Cuando esto se mantiene, que se puede mantener poco tiempo. Si se mantiene poco tiempo y esa energía queda liberada, no pasa nada. Pero si eso queda reprimido ahí, queda ahí atrapado y no se libera, se va acumulando en el cuerpo. Y la acumulación de estas emociones reprimidas, entre ellas el miedo, crea tensiones que forman como capas energéticas que actúan en nuestro cuerpo. Y de ahí es donde se dice, donde está comprobado, que el 80% de enfermedades y de síntomas están relacionadas con el estrés y con las emociones atrapadas. Entonces, Sí. la última pregunta que planteo aquí es: ¿qué decides?